Hola, quiero darte la bienvenida a el resumen de nuestro mensaje del domingo 5 de enero del 2020, primer mensaje del año. En este mes vamos a estar hablando acerca de nuestra misión y visión. Y en el día de hoy trabajamos en un resumen que tiene que ver con la misión de la comunidad cristiana de Arvin. Quisiera iniciar con Primera de Corintios 1:10. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Una iglesia debe tener un solo propósito, una sola misión. Cada iglesia en la ciudad tiene una misión diferente, así como cada persona tiene una misión diferente en el mundo. Cada uno de nosotros hemos recibido al nacer o antes de nacer, inclusive ya está preparado lo que nosotros vamos a hacer, cuál es nuestro propósito, y hemos recibido una serie de fortalezas, de dones, de talentos que nos permiten desarrollar nuestra propia misión. Igual, cada iglesia en la ciudad tiene sus propias fortalezas, su propia capacidad, su propio talento congregacional que le permite desarrollar una misión dentro de la ciudad. Y ese es el llamado que cada pastor tiene dentro de la comunidad en la que está desarrollándose. Por lo tanto, la comunidad cristiana de Arvin no va a ser igual a otras iglesias, sino que se basa en sus propias fortalezas para establecer cuál es la misión que tiene dentro de la ciudad. ¿Cuál es nuestra misión entonces? ¿Para qué existimos como iglesia? Decimos que somos una comunidad cristiana construida a partir de relaciones basadas en la mentoría de un discipulado bíblico y comprometidos con Dios en su propósito dentro de la iglesia y el mundo. ¿Qué significa esto? A veces una declaración de misión que es corta no nos dice específicamente de qué se trata esa misión. Así que en este corto tiempo yo quiero desmenuzar esta misión de la comunidad cristiana de Arvin para que podamos entender cuál es el propósito de nuestra iglesia. El primer término que encontramos en la declaración de misión es: somos una comunidad. Y cuando hablamos de comunidad, en la Biblia habla de muchos términos en el griego original acerca de la naturaleza de la iglesia. Habla del término eclesía, habla de soma, que es cuerpo, habla de naos, que es santuario, y otra cantidad de términos que nos ayudan a hacer una teología de la naturaleza de la iglesia. Pero hay un término que es koinonía, que significa comunicación, comunión, comunidad, participación, compañerismo. Y este término nos habla de la naturaleza más profunda de la primera iglesia, o sea, de la iglesia que nos habla el libro de los Hechos. Si queremos rescatar el estilo de vida de la iglesia de los Hechos, no de las iglesias actuales del siglo XXI, sino de la iglesia del libro de los Hechos, estaríamos hablando que la koinonía, la comunidad, era el estilo de vida de los primeros cristianos que existieron. Implicaba la participación de todos, el testimonio y el amor fraternal, la ayuda mutua y la unidad de la fe. Por eso en 1 Juan 1:3 el apóstol les dice: les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, una misma misión, un mismo propósito. Y nuestra comunión, también dice, es con el Padre y con el Hijo. Entonces, hablamos de un grupo de personas
que eran protagonistas de la vida de la iglesia y de la ciudad. No estaban pretendiendo convertirse en simples espectadores de domingo que simplemente van y participan en una actividad, sino que eran protagonistas, eran misioneros dentro de la ciudad y vivían en un ambiente o un estilo de vida de comunidad. Entonces, cuando hablamos de las diversas fortalezas de la iglesia, hay iglesias que tienen fortaleza en la alabanza, hay iglesias que tienen fortalezas en otros tipos de servicios, pero cuando hablamos de la comunidad cristiana de Arvin, creemos que nuestra mayor fortaleza precisamente es el amor fraternal, la ayuda mutua, la participación de todos, donde nadie está excluido, no importa su condición. En el verso 7 de 1 de Juan 1 dice: pero si vivimos en la luz, así como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Aquí hay un principio importantísimo de lo que es la comunidad. Vivir en luz implica que hay una comunidad, una comunión, un compañerismo, un mismo sentir los unos con los otros, y si eso se está dando, es porque vivimos en luz. Y si eso se está dando también, entonces la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Eso implica que si esa condición de comunidad no se está dando en la iglesia, no se estaría cumpliendo la promesa del Señor. El término comunidad simplemente da a conocer la verdadera naturaleza de la iglesia. ¿Qué valor tendría llenar un edificio de personas individualistas e interesadas solo en su propio bien, con intereses diferentes unos y otros? No, eso no es iglesia, eso no es comunidad. Comunidad es cuando todos tienen un mismo interés, y es el interés de Dios, no la parte individualista, no la parte de servirse a sí mismos. Por eso es muy importante entender nuestra iglesia como comunidad, ya que estamos abiertos a servir y a recibir a cualquier persona de nuestra ciudad para poder nosotros colaborar en su crecimiento y en su desarrollo. No necesariamente tiene que ser miembro, porque queremos servir a esas personas. Ahora, la persona que quiera ser miembro sí debe entender cuál es la misión de nuestra iglesia. Hebreos 10, 24 al 25 dice: preocupémonos los unos por los otros, eso es comunidad, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso es lo que hace una comunidad cristiana en su ciudad. No dejemos de congregarnos como algunos acostumbran, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que ese día se acerca. Habla de la venida del Señor Jesucristo. Entonces, integrarse a nuestra comunidad implicaría entender y aceptar un estilo de vida del Nuevo Testamento y no una tradición religiosa. Pero el ser parte de nuestra comunidad cristiana es entender ese estilo de vida del Nuevo Testamento, replicarlo en esta época de acuerdo a nuestra época y a nuestra cultura, pero siempre integrando ese principio de comunidad para estimularnos al amor y a las buenas obras. Romanos 12:16 dice: vivan en armonía los unos con los otros. Eso es comunidad. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Entonces, aquí hay un principio de la comunidad donde no hay personas arrogantes, comenzando por el liderazgo. Y eso se cumple a veces en la práctica. En nuestras actividades siempre hay una orden. Por ejemplo, si tenemos una cena, una actividad, siempre la orden ha sido: se sirve primero a los invitados, después a los miembros de la iglesia,
luego a los líderes y por último a los pastores. Si llegara a darse que no alcanzó para todos, los primeros que se quedan sin comer son los pastores. El pastor no tiene el privilegio del parqueo. Yo prefiero, si no hay espacio, dejar el automóvil afuera. Estamos para servir. Los pastores también y los líderes como ejemplo tienen que participar en el rol de la limpieza de la iglesia. Servir al Señor con humildad es nuestro principal orgullo. Si hablamos de orgullo, sería de servir a Dios con humildad, y es el principio del liderazgo de la iglesia. Toda persona que quiera ser líder en la iglesia tiene que ser un servidor. De ahí que si analizamos el término comunidad cristiana, está hablando de un grupo de personas que tienen una vida en común, que son socios de una misma visión, y que tienen la misma pasión. Podemos entonces convertirnos en una alternativa abierta a la ciudad para que ésta pueda obtener recursos espirituales, recursos emocionales y sociales para ser mejores personas. Pueden obtener una relación personal con Dios e igualmente, si lo desean, sin ningún tipo de presión, poder integrarse a nuestra comunidad. Pero integrarse a nuestra comunidad implicaría entender y aceptar ese estilo de vida. La Escritura dice en Hechos capítulo 2, verso 46 al 47, que no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Ellos no tenían templos propios, normalmente usaban los templos de la religión de su época, pero también de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Aquí vemos algo importante: la iglesia no tenía un templo. Tal vez la localidad donde estamos, específicamente el punto geográfico donde se reúne nuestra iglesia, es un poco alejado. A veces algunas personas inclusive les cuesta encontrar la calle, el lugar donde estamos, el Cardiff Avenue. Podría ser que el lugar físico no esté muy claro para las personas, pero eso no es lo importante. Este grupo no tenía un templo, usaban templos prestados. Lo más importante es que tenían un lugar en el corazón del pueblo. La gente los conocía a pesar de que no había un lugar físico geográfico donde podían ubicarlos. Tenían que averiguar dónde se reunían cada día. A veces estaban en una casa, en otra casa, en diferentes lugares. Y cada día el Señor iba añadiendo al grupo los que querían ser parte de esa comunidad. Entonces, nuestra comunidad no existe para servirse a sí misma o para servir a un líder. Esa no es la idea. Nuestra comunidad existe para servir a la ciudad y para brindar a las personas los recursos para que puedan conocer y relacionarse con Dios. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, dice 1 Corintios 12:13. Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí hay un punto muy importante. Cuando dice seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, está hablando de una situación cultural, de una situación migratoria, de una situación política de la época en que fue escrito 1 Corintios. Si lo trasladamos a nuestra época, podríamos decir que ese bautismo de un mismo espíritu dentro de una comunidad cristiana es para todas las personas, no importando su condición social, su situación cultural, su situación académica e inclusive no importa su situación migratoria. Todos tenemos derecho
a recibir el bautismo de un mismo espíritu, y nadie es más que nadie por su dinero o por su condición migratoria o por su raza, etc. Somos todos iguales. Entonces seguimos hablando de comunidad. Somos una comunidad cristiana. Ahí ampliamos el término. Hemos estado hablando por unos minutos del término comunidad, pero nuestra misión, que es lo que estamos hablando hoy, dice: somos una comunidad cristiana. Y esto implica que no solo existen relaciones horizontales, sino que la comunidad cristiana obedece a una relación vertical donde Jesucristo es parte fundamental y líder de esta comunidad. Quienes servimos aquí somos colaboradores de Dios. No somos los dueños de la iglesia, sino solamente colaboradores de Dios. En 1 de Juan 3, 10 al 11, dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Ya cuando entramos en el término comunidad cristiana, la demanda de las Escrituras es aún más fuerte. Hay muchos tipos de comunidad, pero una comunidad cristiana tiene que tener como modelo a Cristo mismo, no a un hombre, no a una denominación, sino a Jesucristo mismo. Y en esto se manifiesta, dice, quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. ¿Esto qué quiere decir? Que el hecho de asistir a una iglesia no me convierte en hijo de Dios, sino que lo que me convierte en hijo de Dios es si yo hago justicia y sobre todo si yo amo a mi hermano, porque Dios es amor. Entonces ahí es donde nace el término comunidad. Es una comunidad de amor, donde nos amamos unos a otros y la gente puede reconocer que somos hijos de Dios porque nos amamos unos a otros como una familia. Pero si vivimos en puros pleitos, en desórdenes, en enojo, en amenazas, pues eso no es una iglesia, ¿verdad? La comunidad cristiana se caracteriza por el amor. Así que no es simplemente que la gente esté llegando. Nuestro objetivo es el objetivo de Dios. Y esto implica que debe haber un discipulado mentor, o sea, una mentoría sobre las personas. No estudios bíblicos, sino mentoría. Cuando hablamos de mentoría, es un acompañamiento que las personas reciben para aprender a vivir en un estilo de vida diferente, a mejorar su vida, a ser transparentes, a no tener una doble vida, hacer una cosa en la iglesia y otra fuera de la iglesia. Es un discipulado mentor donde no solo obtienes recursos de conocimiento, sino recursos de experiencia y práctica necesarios para que no solo puedas mejorar tu vida, sino puedas multiplicarte en otras personas, especialmente tu familia. Porque lo más importante en nuestra iglesia es la familia. Así, cuando Jesús regrese por su iglesia, todos tendremos el espacio para rendir cuentas sobre nuestra vida personal y qué tipo de cosecha personal he desarrollado a través de mi vida. Eso es lo que permite esa mentoría. Filipenses 2, 1 al 2 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice el apóstol Pablo, completad mi gozo. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, una misma misión. Y si somos una extensión de la persona de Jesucristo como comunidad cristiana, ¿cuál es nuestra misión? La misma misión de Jesucristo.
somos una comunidad cristiana, lo que implica que no solo existen, como lo he dicho, relaciones horizontales, sino hay una relación vertical. Nuestra misión está basada en la pasión de Jesucristo. Él es fundamental, es líder de nuestra comunidad cristiana. Entonces, ser comunidad implica ser unánimes, sufrir con, consolar a, edificar juntos y no estar aislados bajo ninguna circunstancia. Otro aspecto importante de nuestra misión como iglesia y como comunidad, y que está escrita en la declaración que leí al principio, es lo siguiente. Dice literalmente: comprometidos con Dios en su propósito dentro de la iglesia y el mundo. El propósito de Dios es edificar un grupo de personas llamadas para vivir en bendición. A eso se le llama eclesía. Estas viven en comunidad y operan como un solo cuerpo, que es soma en griego, siendo la cabeza Jesucristo mismo. Así que el propósito de Dios es que la iglesia crezca como una comunidad de una manera adecuada y sostenible. Imagínate que hubiera un niño que de pronto solo le crece un brazo, es un bebé, y le empieza a crecer un brazo, y llega a ser adulto y solo tiene un brazo adulto, y todo el resto del cuerpo sigue siendo un bebé. ¿Qué diríamos de ese niño o de esa persona? Diríamos que es un fenómeno, una persona que no es normal. Igual, la iglesia debe crecer integralmente como comunidad. Si no crece integralmente y solo crece en algunas áreas, se convierte en una iglesia enferma, en una iglesia que no es natural, en una iglesia que podríamos decir es un fenómeno, pero no es la iglesia que Dios quiere que sea. ¿De qué se trata esto? Hechos 2:41-42 dice que así pues los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Los estudios bíblicos de crecimiento de la iglesia nos dicen que esta iglesia crecía en 5 áreas específicas. Había un fuerte crecimiento numérico, no como el de nuestras iglesias de hoy en día, que crecen demasiado poco, especialmente en los Estados Unidos, en el área hispana, sino que crecían en un 400% al año. Tenían una enseñanza apropiada de la palabra que consistía en un proceso mentor, donde unos enseñaban a otros y donde realmente cada persona era protagonista y era mentor de otras personas. No había gente, muy poca gente estaba realmente como espectadora de un culto. Había compañerismo y comunión verdadera entre el grupo, había servicio y provisión tanto para los de adentro como para los de afuera, y verdaderas prácticas espirituales. Entonces, ese crecimiento integral y continuo de la iglesia hacía que la iglesia fuera sana y tuviera una serie de resultados. Cuando una iglesia solo crece en número, pero no crece en las otras áreas, es una iglesia enferma. Se ve muy grande, pero realmente no es una comunidad. Cuando una iglesia, por ejemplo, solo crece en la enseñanza de la palabra, pero no tiene crecimiento numérico, ni hay amor y compañerismo, ni servicio, y su vida espiritual está pobre, es una iglesia enferma. Cuando una iglesia solo vive en compañerismo y comunión, pero no se preocupa por el crecimiento numérico ni por servir a la comunidad, pues es un club social. Cuando una iglesia solo trabaja en servicio a la comunidad y provisión y se olvida de todo lo demás, pues estamos hablando que es una simple ONG.
Y cuando una iglesia se desvirtúa y vive solo de prácticas espirituales, olvidándose de encarnarse como lo hizo Jesús y responsabilizarse del trabajo dentro del mundo, pues es una iglesia que realmente no tiene sentido. Así que es importante entender que si somos una comunidad cristiana, debemos crecer en todas las áreas, y eso implica que nosotros necesitamos tener un propósito claro, una misión específica, y eso es de lo que estamos conversando en este momento. Todo comienza con el crecimiento numérico. Hay personas que creen que la iglesia debe ser pequeña en cantidad para que tenga calidad. Y eso es un engaño del diablo. Es un engaño del diablo porque la iglesia debe crecer y ser grande. Para eso hay métodos muy claros en la Escritura, como la mentoría, para que las personas puedan obtener un nivel alto de calidad de vida cristiana a pesar de pertenecer a una iglesia grande. Así que dice que los que recibieron su mensaje ese día que predicó el apóstol Pedro fueron bautizados y se unieron a la iglesia 3,000 personas solo en la primera predicación. Y unos días después 5,000 más, sin contar mujeres y niños. Entonces se considera que la primera iglesia tenía unas 30,000 personas. Si no hay personas nuevas, pues no se puede dar el segundo objetivo de Dios, que es la enseñanza y el discipulado. Esta iglesia, hablo de la iglesia del libro de los Hechos, tenía un proceso de discipulado práctico que daban los apóstoles, y la gente se mantenía firme en la enseñanza de los apóstoles. Posteriormente Pablo establece aún a nivel de liderazgo un sistema mentor, cuando le dice a Timoteo: lo que has oído y aprendido de mí, esto también vas a enseñar a otros para que puedan hacerlo con otros, y es una cadena. Eso es lo que llamamos una red mentora. El discipulado generaba un estilo de vida que era comunidad, coinonía, comunión, y ese estilo de vida provocaba dos acciones claras de la iglesia, una hacia adentro y otra hacia afuera. Hacia afuera había un servicio a la ciudad de tal forma que tenían buena reputación en la ciudad, y adentro el crecimiento espiritual de los creyentes. Entonces, estos dos resultados que son evidentes y que la gente los puede ver, son producto de convertirse en una comunidad que crece en todo. Así que al final de ese pasaje que leímos, dice: en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces hablamos aquí del servicio social que la iglesia prestaba. Dice que no habían necesitados entre ellos y que tenían el favor de todo el pueblo. Y en segundo lugar, había un resultado. La gente crecía espiritualmente en la oración. Dios estaba operando milagros, señales y prodigios, sanidades constantemente, porque el Espíritu de Dios se movía en esa gente que vivía en una comunidad cristiana. Una iglesia que no crece en todo es un fenómeno, es antinatural, no es realmente una iglesia. Por lo tanto, cuando decimos que nos proponemos ser una comunidad cristiana, queremos ser una comunidad cristiana que crece en todo. Y ese es nuestro propósito y nuestra misión. La iglesia debe crecer en número, debe crecer en conocimiento práctico mediante la mentoría, en relaciones de comunidad, en el servicio social a la ciudad y por supuesto en la vida espiritual de aquellos que pertenecen a esa comunidad. Podemos preguntarnos la razón por la que el escritor del libro de los Hechos, que es Lucas, deja el aspecto espiritual de último. Y la respuesta es sencilla: nadie puede crecer espiritualmente
si no ha pasado por la vivencia de las otras formas de crecimiento, si no es parte de una comunidad, si no está siendo mentoreado, si no está viviendo un estilo de vida adecuado, no puede desarrollar una vida espiritual adecuada. Por eso es importante entender que para poder tener una vida espiritual adecuada, tenemos que crecer como comunidad en forma integral. Somos entonces una comunidad cristiana. Y por eso es que nuestra declaración de misión finaliza con un eslogan prácticamente. Somos una iglesia de la ciudad y para la ciudad. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que somos una iglesia de la ciudad y para la ciudad? Dios no nos puso en la ciudad para servirnos a nosotros mismos. Nuestra vida como iglesia no gira alrededor de nosotros mismos. La razón por la que estamos aquí es la ciudad. Los programas que desarrollamos son para la ciudad, no para nosotros. Nos unimos como comunidad cristiana para servir a la ciudad. Amamos la ciudad y queremos que cada familia y cada persona pueda tener una alta calidad de vida a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel mental, físico y financiero. Queremos la prosperidad de la ciudad. No estamos buscando que la gente se haga evangélica. No nos interesa eso. Queremos que la gente sea bendecida. Dios nos puso en la ciudad para cumplir el propósito que le dio a Abraham en un principio. Dios le dijo a Abraham: te bendeciré, te haré famoso, te voy a enriquecer. ¿Para qué? Con un solo propósito, no para que te sirvas a ti mismo, sino para que seas bendición a todas las familias de la tierra. Pensando en esa propuesta de Dios a Abraham hace tantos miles de años, creemos que Dios nos ha bendecido como comunidad cristiana para hacer bendición a todas las familias de esta ciudad. Que Dios te bendiga.